A lo largo de la historia humana, pocas instituciones han sido tan persistentes, controvertidas y profundamente entrelazadas con las estructuras de poder como la prostitución. No hablamos aquí de juicios morales ni de condenas simplistas. Hablamos de un fenómeno social complejo que ha servido como espejo de las dinámicas de poder en cada época y civilización. La prostitución, en su esencia más cruda, representa el intercambio de servicios sexuales por recursos materiales o sociales. Pero reducirla a esta definición sería ignorar las intrincadas redes de poder, control y resistencia que han caracterizado esta práctica durante milenios. Michel Foucault nos enseñó que la sexualidad nunca es simplemente sexualidad. Es un campo de batalla donde se ejercen y se disputan las relaciones de poder. En cada sociedad, la regulación del cuerpo femenino ha sido fundamental para el mantenimiento del orden establecido. La prostitución, situada en los márgenes de lo socialmente aceptable, se convierte en un laboratorio donde se experimentan y se perfeccionan los mecanismos de control social. Es simultáneamente tolerada y condenada, necesaria y despreciada, visible e invisible. El poder, por su parte, no es meramente la capacidad de dominar o controlar. Es una red compleja de relaciones que permea todas las interacciones humanas. En el contexto de la prostitución, el poder se manifiesta de múltiples formas. El poder económico que convierte los cuerpos en mercancías, el poder político que regula y explota, el poder religioso que condena y absuelve, y el poder social que estigmatiza y excluye. Pero también existe otro poder, menos visible pero no menos real. El poder de aquellas que, desde los márgenes, han utilizado su posición para influir, manipular y, en ocasiones, transformar las estructuras que las oprimen. Las cortesanas que susurraban en los oídos de emperadores, las espías que comerciaban con secretos tanto como con sus cuerpos, las trabajadoras sexuales que se organizaron para reclamar derechos laborales. Todas ellas ejercieron formas de poder que desafiaban las narrativas dominantes. Desde los templos de Babilonia hasta las aplicaciones digitales del siglo XXI, la prostitución ha sido una constante en la experiencia humana. En la antigua Mesopotamia, las hieródulas servían a las deidades a través del sexo ritual, fusionando lo sagrado con lo carnal. En la Grecia clásica, las hetairas no solo proporcionaban placer físico, sino también compañía intelectual a los hombres más poderosos de la polis. En Roma, los lupanares funcionaban como válvulas de escape social, mientras las matronas mantenían la respetabilidad del hogar patricio. La llegada del cristianismo transformó radicalmente la percepción de la prostitución. Lo que había sido tolerado, incluso sacralizado, se convirtió en pecado. Sin embargo, la Iglesia medieval, pragmática en su hipocresía, toleraba los burdeles como un mal necesario para prevenir males mayores. San Agustín mismo argumentaba que eliminar la prostitución desataría la lujuria descontrolada sobre la sociedad. El Renacimiento vio el surgimiento de las grandes cortesanas, mujeres educadas que navegaban los salones del poder con la misma destreza que los diplomáticos y los espías. En Venecia, en Roma, en París, estas mujeres acumulaban riqueza, influencia y, ocasionalmente, un poder real sobre los destinos de naciones. La era industrial trajo consigo la masificación de la prostitución urbana. Los burdeles proliferaron en los barrios obreros de Londres, París y Nueva York. La prostitución se convirtió en una industria con sus propias jerarquías, sus sistemas de explotación y sus redes de corrupción que alcanzaban los más altos niveles del poder político y policial. Las guerras del siglo XX expusieron la brutalidad de la prostitución forzada a escala industrial. Las mujeres de consuelo del ejército imperial japonés, los burdeles militares de todas las potencias beligerantes, la prostitución de supervivencia en los campos de refugiados. Todos estos horrores revelaron cómo el poder militar y político podía instrumentalizar los cuerpos de las mujeres más vulnerables. La tesis central de este recorrido histórico es que la prostitución nunca ha sido simplemente un intercambio comercial entre individuos. Es,
y siempre ha sido, un campo donde se negocian, se ejercen y se resisten las relaciones de poder más fundamentales de cada sociedad. ¿Cómo han utilizado las élites la prostitución para mantener su dominio? La respuesta varía según la época, pero los patrones son reconocibles: control de la sexualidad femenina, canalización de las tensiones sociales masculinas, extracción de recursos económicos de las clases más vulnerables y creación de espacios de excepción donde las reglas normales no aplican. ¿Han podido las prostitutas subvertir estas dinámicas de poder? La historia está llena de ejemplos fascinantes. Teodora, la actriz y prostituta que se convirtió en emperatriz de Bizancio y promulgó leyes para proteger a las mujeres. Nell Gwyn, la vendedora de naranjas convertida en actriz y prostituta que llegó a ser la amante más influyente de Carlos II de Inglaterra. Mata Hari, cuya vida como cortesana y espía la convirtió en leyenda, aunque también en víctima. Pero más allá de estas figuras excepcionales, ¿qué hay de las miles, millones de mujeres anónimas que han ejercido la prostitución a lo largo de la historia? Sus voces, largamente silenciadas, comienzan a emerger en los archivos históricos. Sus estrategias de supervivencia, sus redes de apoyo mutuo, sus pequeños actos de resistencia cotidiana, todo esto forma parte de una historia que apenas comenzamos a comprender. Una historia que nos habla no solo del pasado, sino de nuestro presente. Porque mientras escribimos estas líneas, en algún lugar del mundo, una mujer negocia el precio de su cuerpo, un político frecuenta un burdel clandestino, una activista lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales, y el antiguo drama del poder y la prostitución continúa desarrollándose. En las llanuras entre el Tigris y el Éufrates, donde la civilización dio sus primeros pasos tambaleantes, la prostitución no era pecado ni vergüenza. Era sagrada. En los templos de Ishtar, diosa del amor y la guerra, las hieródulas servían a la deidad a través del acto sexual. No eran marginadas sociales, sino funcionarias religiosas, intermediarias entre lo divino y lo humano. El código de Hammurabi, esa antigua piedra que aún nos habla desde hace 4 milenios, regulaba meticulosamente la prostitución. Distinguía entre las prostitutas sagradas, las prostitutas comunes y las esposas. Cada categoría tenía sus derechos y obligaciones claramente definidos. Una prostituta podía heredar propiedades, realizar transacciones comerciales, incluso demandar a sus clientes morosos. El poder del Estado babilónico no buscaba eliminar la prostitución, sino regularla, convertirla en una pieza más del engranaje social. Imaginen por un momento el templo de Ishtar en Babilonia. El incienso se mezcla con el perfume de aceites costosos. Una sacerdotisa prostituta, educada en las artes del amor y la conversación, recibe a un noble que busca no solo placer físico, sino también el favor divino. En el acto sexual ritual, el noble cree comunicarse con la diosa misma. La sacerdotisa, por su parte, acumula ofrendas que aumentan el poder económico del templo. El rey, que controla los templos, se beneficia de este flujo de recursos. Todos participan en una economía del deseo que sostiene el orden cósmico y político. En Egipto la situación era más ambigua. Los papiros nos hablan de prostitutas que trabajaban en las tabernas del Nilo, pero también de concubinas reales que ejercían considerable influencia política. La línea entre prostitución, concubinato y matrimonio era difusa. Una mujer podía ascender desde los burdeles del puerto hasta el harén real si poseía belleza, inteligencia y suerte. El poder faraónico utilizaba la sexualidad como herramienta diplomática. Los harenes reales albergaban princesas extranjeras enviadas como tributo, mujeres que eran simultáneamente rehenes, esposas y en cierto sentido prostitutas de Estado. Su función era sellar alianzas, producir herederos y mantener la paz entre naciones. El cuerpo femenino se convertía en territorio donde se negociaban los destinos de imperios. Pero no todas las prostitutas del mundo antiguo ocupaban posiciones privilegiadas. En los puertos de Alejandría, en los mercados de Memphis, miles de mujeres vendían sus cuerpos por unas monedas de cobre.
esclavas capturadas en guerras, campesinas empobrecidas, viudas sin recursos. Para ellas, la prostitución era supervivencia pura y dura. El mismo sistema que elevaba a algunas al rango de sacerdotisas o concubinas reales condenaba a la mayoría a una existencia brutal y breve. Atenas, cuna de la democracia, era también una ciudad de profundas contradicciones sexuales. Mientras los ciudadanos debatían en el ágora sobre justicia y virtud, miles de prostitutas trabajaban en los burdeles del Cerámico. La democracia ateniense, recordemos, excluía a mujeres, esclavos y extranjeros. Paradójicamente, eran precisamente estos grupos excluidos quienes sostenían la vida cotidiana de la polis, incluyendo su vida sexual. Las hetairas ocupaban una posición única en la sociedad griega. No eran simples prostitutas, sino cortesanas educadas, capaces de participar en los simposios donde se discutía filosofía, política y arte. Aspasia de Mileto es el ejemplo más célebre. Compañera de Pericles, el líder de Atenas en su edad de oro, Aspasia era consultada en asuntos de Estado. Componía discursos que Pericles pronunciaba ante la asamblea, y mantenía un salón donde se reunían Sócrates, Anaxágoras y otros intelectuales. Los enemigos de Pericles la atacaban constantemente, acusándola de proxenetismo y de ejercer una influencia indebida sobre el estadista. En el juicio que se le siguió por impiedad, Pericles lloró públicamente defendiéndola, algo inaudito para un hombre de su posición. Aspasia sobrevivió al juicio, pero su caso ilustra perfectamente las tensiones que generaba una mujer con poder en una sociedad profundamente misógina. Mientras las hetairas navegaban los círculos del poder, las pornai trabajaban en condiciones mucho más duras. Esclavas en su mayoría servían en los burdeles estatales establecidos por Solón. El precio estaba fijado por ley. Un óbolo, el salario de un día para un trabajador no cualificado. El Estado ateniense extraía impuestos de estos establecimientos, convirtiendo la explotación sexual en una fuente de ingresos públicos. Los filósofos griegos teorizaban extensamente sobre la prostitución. Platón la consideraba necesaria pero degradante. Aristóteles la clasificaba dentro de las actividades económicas improductivas. Los estoicos predicaban la abstinencia mientras frecuentaban los burdeles. La hipocresía no es invención moderna. Los griegos la perfeccionaron hace 25 siglos. En los vasos cerámicos que han sobrevivido, vemos escenas de la vida en los burdeles. Mujeres desnudas esperando clientes, hombres negociando precios, actos sexuales representados con crudo realismo. Estas imágenes nos recuerdan que, más allá de las grandes hetairas y los debates filosóficos, existía un mundo de explotación cotidiana donde el poder se ejercía de la forma más brutal. Un cuerpo sobre otro cuerpo, una voluntad aplastando otra voluntad. Roma heredó de Grecia muchas cosas, incluida su compleja relación con la prostitución. Pero los romanos, siempre pragmáticos, llevaron la regulación y explotación de la prostitución a niveles industriales. Los lupanares de Pompeya, preservados por la ceniza del Vesubio, nos ofrecen una ventana única a este mundo. Pequeñas celdas con camas de piedra cubiertas por colchones de paja. Frescos explícitos que servían como menú visual de los servicios ofrecidos. Grafitis que nos hablan de clientes satisfechos o decepcionados, de prostitutas que se burlaban de la anatomía de sus clientes, de citas de amor comprado y vendido. Hic ego puellas multas futui. Aquí me follé a muchas chicas. Se jactaba un cliente anónimo en una pared que el tiempo ha preservado. El sistema romano clasificaba a las prostitutas con precisión burocrática. Las meretrices estaban registradas y pagaban impuestos. Las delicatae trabajaban en establecimientos de lujo. Las noctiluae ejercían solo de noche. Las bustuariae ofrecían sus servicios en los cementerios. Cada categoría tenía su lugar en la jerarquía social, todas en el fondo, pero algunas más al fondo que otras. Los emperadores romanos tenían una relación particularmente compleja con la prostitución.
Calígula estableció un burdel en el palacio imperial, donde las esposas de los senadores eran forzadas a prostituirse. Mesalina, esposa del emperador Claudio, competía con las prostitutas profesionales en los burdeles, según nos cuenta Juvenal, ganando fama por su insaciable apetito sexual. Nerón se casó con una liberta, probablemente una ex prostituta, escandalizando a la aristocracia romana. Estos excesos imperiales no eran simples manifestaciones de decadencia personal, eran demostraciones de poder absoluto. Al degradar a las esposas de la élite, al elevar a prostitutas al rango imperial, los emperadores enviaban un mensaje claro. El poder del César trasciende todas las convenciones sociales. Los cuerpos de todos los súbditos, desde la más humilde prostituta hasta la más noble matrona, pertenecen en última instancia al emperador. Pero el poder también fluía en dirección opuesta. Las prostitutas romanas desarrollaron sus propias estrategias de supervivencia y, ocasionalmente, de ascenso social. Algunas acumulaban suficiente riqueza para comprar su libertad y establecer sus propios negocios. Otras utilizaban sus conexiones con clientes poderosos para obtener favores, información y protección. En los tribunales romanos, las prostitutas no podían testificar excepto bajo tortura, su palabra considerada inherentemente no confiable. Sin embargo, los historiadores romanos nos cuentan casos de prostitutas que denunciaron conspiraciones, salvaron vidas y cambiaron el curso de eventos políticos. Su testimonio no valía ante la ley, pero sus susurros en la alcoba podían derribar imperios. El mundo antiguo nos ofrece una lección fundamental. La prostitución nunca ha existido en un vacío social. Siempre ha estado íntimamente ligada a las estructuras de poder de cada sociedad. En Mesopotamia era parte del orden religioso y cósmico. En Grecia reflejaba las contradicciones de una democracia excluyente. En Roma servía como válvula de escape para las tensiones de un imperio en expansión. El poder patriarcal utilizaba la prostitución para mantener el orden social de múltiples maneras. Primero, proporcionaba una salida sexual para hombres cuyo acceso a mujeres respetables estaba severamente limitado por las convenciones sociales. Segundo, creaba una clase de mujeres públicas, cuya existencia reforzaba por contraste el valor de las mujeres privadas, las esposas y madres respetables. Tercero, generaba ingresos para el Estado a través de impuestos y licencias. Pero la prostitución también generaba resistencias y subversiones. Las sacerdotisas prostitutas de Babilonia ejercían un poder religioso real. Las hetairas griegas participaban en la vida intelectual vedada a las esposas respetables. Las libertas romanas podían ascender a posiciones de influencia impensables para las matronas nacidas en la nobleza. Estas mujeres navegaban un sistema diseñado para explotarlas, utilizando las pocas herramientas a su disposición: belleza, inteligencia, sexualidad y la ocasional vulnerabilidad de los hombres poderosos ante el deseo. No eran víctimas pasivas ni heroínas empoderadas, sino seres humanos complejos tratando de sobrevivir y, cuando era posible, prosperar en sociedades que las consideraban simultáneamente necesarias y despreciables. La antigüedad también nos muestra que los debates actuales sobre la prostitución tienen raíces milenarias. ¿Debe ser regulada o prohibida? ¿Es una forma de esclavitud o una profesión legítima? ¿Las prostitutas son víctimas o agentes? Estas preguntas ya se las hacían los legisladores babilónicos, los filósofos griegos y los juristas romanos. Sus respuestas, como las nuestras, reflejaban más sus prejuicios e intereses que cualquier verdad objetiva sobre la naturaleza de la prostitución. Con la caída del Imperio Romano y el ascenso del cristianismo, la prostitución entró en una nueva era de contradicciones morales. Lo que había sido tolerado, regulado e incluso sacralizado en el mundo pagano se convirtió en pecado mortal. Sin embargo, la realidad social demostró ser más fuerte que la doctrina religiosa. La prostitución no desapareció, simplemente se transformó. San Agustín estableció el marco teológico que dominaría el pensamiento medieval sobre la prostitución.
«Elimina las prostitutas de la sociedad», escribió, «y la lujuria lo perturbará todo». Era un mal necesario, una cloaca que evitaba que las aguas sucias contaminaran toda la ciudad. Esta metáfora repugnante pero pragmática justificó siglos de tolerancia eclesiástica hacia una práctica que la misma Iglesia condenaba. En las ciudades medievales, los burdeles operaban bajo estrictas regulaciones. En París, los burdeles se concentraban en ciertas calles, identificables por sus distintivos letreros. Las prostitutas debían vestir ropas específicas que las distinguieran de las mujeres respetables. Mangas de colores llamativos, cinturones especiales, velos amarillos. Era crucial que no hubiera confusión entre las mujeres públicas y las privadas. Los señores feudales y las autoridades eclesiásticas extraían importantes ingresos de la prostitución. El obispo de Winchester poseía los burdeles de Southwark en Londres. Los baños públicos de muchas ciudades alemanas eran en realidad burdeles disfrazados, propiedad de nobles y monasterios. La hipocresía alcanzaba niveles extraordinarios. Los mismos clérigos que predicaban contra la lujuria los domingos cobraban alquileres de los burdeles los lunes. Durante las cruzadas, la prostitución adquirió dimensiones internacionales. Ejércitos enteros de prostitutas seguían a los cruzados hacia Tierra Santa. Los cronistas de la época describen ciudades de tiendas dedicadas al comercio sexual que surgían alrededor de los campamentos militares. Cuando los cruzados sufrían derrotas, los predicadores culpaban a las prostitutas por atraer la ira divina. Cuando ganaban, las mismas prostitutas eran toleradas como alivio necesario para los guerreros de Cristo. En el mundo islámico medieval, que los cruzados intentaban conquistar, existían sus propias complejidades respecto a la prostitución. El Islam la prohibía explícitamente, pero instituciones como el matrimonio temporal, mutá, en el Islam chií, creaban espacios grises donde el intercambio de sexo por recursos podía ocurrir dentro de marcos religiosamente sancionados. Las esclavas sexuales, técnicamente no prostitutas según la ley islámica, ocupaban los harenes de califas y sultanes. La figura de María Magdalena dominó el imaginario medieval sobre la prostitución, transformada por la tradición de discípula de Cristo en prostituta arrepentida, una identificación que los estudios bíblicos modernos rechazan. Magdalena se convirtió en el arquetipo de la redención femenina. Su culto ofrecía esperanza a las prostitutas. Incluso la más degradada podía alcanzar la santidad a través del arrepentimiento. Conventos enteros se dedicaban a la rehabilitación de prostitutas arrepentidas, las Magdalenas. Estos conventos funcionaban como prisiones benevolentes, donde las mujeres intercambiaban una forma de encierro por otra. Las que entraban raramente salían. El arrepentimiento, al parecer, era una condena perpetua. Pero no todas las mujeres medievales asociadas con la prostitución eran figuras de arrepentimiento. En las cortes reales, las amantes oficiales ejercían un poder considerable. Rosamund Clifford, amante de Enrique II de Inglaterra, influía en las decisiones reales hasta el punto de provocar la ira de la reina Leonor de Aquitania. La leyenda cuenta que Leonor la hizo envenenar, aunque los historiadores modernos dudan de esta versión. En Francia, Agnes Sorel se convirtió en la primera amante oficial reconocida de un rey francés, Carlos VII. No se ocultaba en las sombras, sino que participaba abiertamente en la vida cortesana. Introdujo modas escandalosas como los escotes profundos y las largas colas en los vestidos. Sus enemigos la acusaban de ser una prostituta glorificada, pero Agnes acumuló tierras, títulos y una influencia política que muchos nobles envidiaban. Un diálogo imaginado, pero históricamente plausible, podría desarrollarse entre una prostituta y un obispo en una ciudad medieval. La prostituta, llamémosla Margot, es convocada ante el obispo para pagar sus multas mensuales. «Vuestra Excelencia», dice Margot, «vengo a pagar lo que debo a la Santa Madre Iglesia». El obispo, sin levantar la vista de sus libros de cuentas, responde: 3 sueldos por ejercer tu infame oficio en tierras eclesiásticas, y 2 más por no asistir a misa el domingo pasado.
Perdón, Excelencia, pero el domingo pasado estaba atendiendo al archidiácono. Él puede dar fe de mi paradero. El silencio se espesa en la cámara. El obispo finalmente levanta la vista. 5 sueldos, y tu discreción. Mi discreción, Excelencia, vale más que 5 sueldos, pero por la salvación de mi alma y la paz de la Iglesia, acepto. Este tipo de transacciones, donde el poder eclesiástico y la prostitución se entrelazaban en una danza de hipocresía mutuamente beneficiosa, eran cotidianas en la Edad Media. Los burdeles medievales eran empresas complejas que involucraban múltiples niveles de poder económico. Los propietarios, frecuentemente miembros de la nobleza o el clero, raramente aparecían en los registros oficiales. Empleaban administradores que gestionaban el día a día. Las madamas supervisaban a las prostitutas. Todo un ecosistema de sirvientes, guardias, músicos y proveedores giraba alrededor de estos establecimientos. Los impuestos sobre la prostitución financiaban murallas, puentes y catedrales. En Toulouse, los beneficios de los burdeles municipales pagaban la universidad. En Londres, los ingresos de los burdeles de Southwark mantenían el puente de Londres. La prostitución, condenada desde el púlpito, construía literalmente la infraestructura de la civilización cristiana. Las enfermedades venéreas, particularmente la sífilis, que apareció en Europa a finales del siglo XV, transformaron la percepción de la prostitución. Lo que había sido un mal necesario se convirtió en una amenaza existencial. Reyes y papas morían de sífilis. Ejércitos enteros quedaban diezmados. La enfermedad no distinguía entre nobles y plebeyos, entre esposas virtuosas y prostitutas. La aparición de la sífilis provocó las primeras grandes campañas de cierre de burdeles. Pero estas campañas fracasaban invariablemente. La prostitución simplemente se movía a la clandestinidad, donde era más difícil de controlar y más peligrosa tanto para las prostitutas como para los clientes. Las autoridades, enfrentadas a la realidad de que la prohibición no funcionaba, volvían a la regulación, iniciando un ciclo que continuaría durante siglos. La Edad Media nos muestra cómo el poder utiliza la moralidad como herramienta de control social. La Iglesia condenaba la prostitución mientras se beneficiaba económicamente de ella. Los nobles predicaban la virtud mientras mantenían amantes. Las ciudades segregaban a las prostitutas mientras dependían de sus impuestos. La prostitución funcionaba como válvula de escape para las tensiones sociales del feudalismo. En una sociedad donde los matrimonios eran alianzas políticas y económicas, donde la virginidad femenina era una mercancía preciosa, donde grandes números de hombres permanecían solteros por razones económicas, los burdeles proporcionaban un espacio donde las reglas normales no aplicaban. Pero la prostitución también era un arma en las luchas de poder medievales. Acusar a una mujer de prostitución podía destruir su reputación y la de su familia. Los enemigos políticos se acusaban mutuamente de frecuentar burdeles o mantener amantes. La sexualidad femenina, especialmente la sexualidad no controlada por el matrimonio, era vista como una amenaza al orden social que debía ser constantemente vigilada y castigada. Las prostitutas medievales desarrollaron sus propias formas de resistencia y solidaridad. Formaban cofradías informales para protegerse mutuamente. Compartían información sobre clientes peligrosos. Algunas acumulaban suficiente dinero para comprar propiedades o establecer negocios legítimos. Otras utilizaban sus conexiones con clientes poderosos para obtener protección o favores. La gran paradoja de la prostitución medieval era que, mientras la sociedad las marginaba, las prostitutas eran fundamentales para el funcionamiento de esa misma sociedad. Conocían los secretos de obispos y nobles, facilitaban alianzas y traiciones, proporcionaban información a espías y conspiradores. En los márgenes del poder, ejercían una influencia que los registros oficiales apenas capturan, pero que fue real y significativa. El Renacimiento italiano transformó la prostitución en arte. Las cortesanas de Venecia, Roma y Florencia no eran simples prostitutas, sino artistas de la seducción, educadas en poesía,
música, filosofía y política. Eran las únicas mujeres que podían participar como iguales en las conversaciones de los salones renacentistas. Imperia Cognati, la más célebre cortesana de la Roma renacentista, recibía a cardenales, banqueros y artistas en su palazzo. Su belleza era legendaria, pero era su inteligencia lo que la hacía verdaderamente peligrosa. Cuando el banquero Agostino Chigi organizó un banquete en su honor, los invitados incluían al Papa Julio II y a Rafael, quien la inmortalizó en sus frescos. Verónica Franco, poetisa y cortesana veneciana, intercambiaba sonetos con los mejores poetas de su tiempo. Cuando Enrique III de Francia visitó Venecia, fue Verónica quien lo entretuvo. Le regaló un retrato suyo y un libro de sus poemas. El futuro rey de Francia quedó tan impresionado que le ofreció su protección. Verónica utilizó su influencia para establecer un refugio para cortesanas retiradas, entendiendo que la belleza y la juventud eran recursos finitos. Las cortesanas renacentistas operaban en un mundo de extrema sofisticación política. En sus salones se negociaban alianzas, se planeaban guerras, se decidían elecciones papales. El cardenal que cenaba con una cortesana una noche podía estar negociando votos para el próximo cónclave. El embajador que compartía su cama podía estar compartiendo también secretos de Estado. Los artistas del Renacimiento tenían una relación particularmente compleja con las cortesanas. Las usaban como modelos para sus Madonas y Venus, creando una perturbadora fusión entre lo sagrado y lo profano. Tiziano pintó a las cortesanas venecianas con la misma reverencia que a las nobles. Miguel Ángel y Leonardo frecuentaban los salones de las cortesanas, donde podían discutir ideas que hubieran sido peligrosas en otros contextos. Pero el Renacimiento también fue una época de brutal explotación sexual. Por cada Imperia o Verónica, había miles de mujeres anónimas trabajando en condiciones miserables. Las cortesanas honestas representaban menos del 1% de las prostitutas. El resto trabajaba en burdeles sobrepoblados, en callejones oscuros, en los muelles donde atracaban los barcos mercantes. La sífilis continuaba su marcha devastadora por Europa. Las cortesanas utilizaban elaborados cosméticos para ocultar las marcas de la enfermedad. El maquillaje blanco de plomo que les daba su distintiva palidez las envenenaba lentamente. La belleza renacentista literalmente mataba a quienes la encarnaban. En Francia, la prostitución de élite alcanzó nuevas cimas de sofisticación política. Madame de Pompadour no era técnicamente una prostituta, pero su ascenso desde la burguesía hasta convertirse en la amante oficial de Luis XV ilustra perfectamente cómo el sexo se traducía en poder político. Jeanne Antoinette Poisson, hija de un comerciante arruinado, utilizó su belleza, inteligencia y educación esmerada para conquistar al rey más poderoso de Europa. Una vez establecida como maîtresse en titre, Pompadour se convirtió en la verdadera primera ministra de Francia. Dirigía la política exterior, nombraba embajadores, decidía sobre la paz y la guerra. Su correspondencia revela una mente política brillante que comprendía los complejos equilibrios europeos mejor que muchos diplomáticos profesionales. Cuando Federico el Grande de Prusia la insultó públicamente, ella orquestó la alianza franco-austríaca que casi destruye Prusia durante la Guerra de los 7 Años. «Después de nosotros, el diluvio», le dijo supuestamente al rey tras la batalla de Rosbach. La frase captura perfectamente la mentalidad de una época donde el poder personal trascendía las consideraciones a largo plazo. Pompadour entendía que su influencia dependía enteramente de mantener el afecto real, un equilibrio precario que requería constante vigilancia y renovación. En Inglaterra, Nell Gwyn representaba un tipo diferente de poder femenino. Vendedora de naranjas en los teatros de Londres, se convirtió en actriz y después en la amante más querida de Carlos II. A diferencia de las cortesanas francesas, Nell mantuvo siempre sus orígenes plebeyes, utilizando su encanto natural y su humor como armas políticas.
Durante los disturbios anticatólicos de Londres, cuando una multitud confundió su carruaje con el de Louise de Querouaille, la amante católica francesa del rey, Nell asomó la cabeza y gritó: «Por favor, buena gente, soy la prostituta protestante». La multitud, encantada, la vitoreó en lugar de atacarla. Esa frase resume su genio político: convertir su origen humilde y su ocupación despreciada en ventajas contra sus rivales aristocráticas. Nell utilizaba su posición para proteger a otros actores y actrices, muchos de los cuales vivían en los márgenes de la respetabilidad. Intercedía ante el rey por prisioneros por deudas, soldados licenciados, viudas sin recursos. Su poder era informal pero real, ejercido a través de susurros en la alcoba real y sonrisas en los pasillos de Whitehall. La expansión europea hacia América, Asia y África exportó también sus sistemas de explotación sexual. La prostitución colonial adquirió dimensiones de violencia racial y económica que la hicieron aún más brutal que sus contrapartes metropolitanas. En las colonias americanas, la esclavitud creó una categoría de mujeres completamente vulnerables a la explotación sexual. Las esclavas africanas no tenían recursos legales contra la violación, no podían rechazar las demandas sexuales de sus amos, no podían proteger a sus hijas de los mismos abusos. La línea entre esclavitud doméstica y prostitución forzada era inexistente. Las placés de Nueva Orleans representaban una institucionalización particularmente sofisticada de esta explotación. Mujeres de ascendencia mixta, educadas específicamente para ser amantes de hombres blancos ricos, participaban en elaboradas ceremonias de cortejo donde sus madres negociaban contratos de concubinato. Los bailes de cuadrón eran mercados de carne humana disfrazados de eventos sociales elegantes. En Asia, las potencias coloniales establecieron sistemas de prostitución que combinaban racismo, orientalismo y explotación económica. Los barrios rojos de Shanghái, Hong Kong y Singapur servían tanto a marineros europeos como a comerciantes locales. Las mujeres chinas, japonesas y malayas eran clasificadas por las autoridades coloniales según complejas jerarquías raciales que determinaban sus precios y clientela permitida. El sistema de mujeres de confort comenzó mucho antes de las atrocidades japonesas de la Segunda Guerra Mundial. Los ejércitos coloniales europeos establecieron burdeles militares desde Indonesia hasta el Congo. Las enfermedades venéreas diezmaban las fuerzas coloniales, pero la solución no era eliminar la prostitución, sino regularla más estrictamente. Las autoridades coloniales holandesas en Indonesia implementaron sistemas de registro médico obligatorio para las prostitutas que servían a las tropas. Las mujeres eran examinadas semanalmente, marcadas con números, confinadas en distritos específicos. Era la industrialización de la explotación sexual aplicada con eficiencia burocrática europea. Los pensadores de la Ilustración abordaron la prostitución con la misma racionalidad que aplicaban a otros fenómenos sociales. Voltaire la consideraba un mal inevitable en sociedades donde el matrimonio estaba determinado por consideraciones económicas antes que afectivas. Mientras los padres vendan a sus hijas a los mejores postores, escribía, habrá mujeres que se vendan a sí mismas. Denis Diderot fue más lejos, argumentando que la prostitución era una consecuencia lógica de la propiedad privada y la desigualdad económica. En su suplemento al viaje de Bougainville, contrasta la libertad sexual de Tahití con la hipocresía europea, donde el adulterio aristocrático era tolerado mientras la prostitución plebeya era castigada. Jean-Jacques Rousseau, a pesar de su propia experiencia con prostitutas, mantenía una posición más ambivalente. Reconocía la prostitución como síntoma de corrupción social, pero también la veía como escape de la tiranía matrimonial. El hombre nace libre, podría haber escrito, pero en todas partes está casado. Imaginemos una escena en Versalles, durante uno de los salones de Madame de Pompadour. Los filósofos debaten la naturaleza de la virtud mientras las cortesanas circulan entre ellos, sirviendo vino y opiniones. Un diálogo entre Voltaire y una cortesana ilustra las complejidades de la época.
Mademoiselle, dice Voltaire, vuestra profesión ofende a la moral, pero sirve a la naturaleza. ¿Cómo resolvéis esta contradicción? La cortesana, educada en retórica tanto como en seducción, responde: Monsieur Voltaire, yo vendo honestamente lo que las esposas dan por un contrato y las amantes por promesas falsas. ¿Quién es más virtuosa, la que declara su precio o la que lo oculta? Touché, mademoiselle, pero la sociedad requiere ciertos velos para funcionar. Cierto, monsieur, y yo proporciono tanto los velos como lo que ocultan. ¿No es eso filosofía práctica? Esta conversación, aunque imaginada, captura el espíritu de una época donde las contradicciones sociales eran reconocidas abiertamente, pero raramente resueltas. La revolución industrial transformó la prostitución tanto como transformó todo lo demás. Las ciudades industriales de Londres, Manchester, París y Nueva York se convirtieron en gigantescos mercados de sexo comercial. Miles de mujeres, expulsadas del campo por la mecanización agrícola, llegaban a las ciudades buscando trabajo en las fábricas. Muchas descubrían que sus cuerpos valían más que sus manos. Los barrios industriales desarrollaron ecosistemas completos alrededor de la prostitución. En el East End de Londres, los burdeles operaban junto a las fábricas textiles. Las mujeres trabajaban turnos dobles, durante el día en las máquinas, durante la noche en las camas. La prostitución no era una alternativa al trabajo industrial, sino un complemento necesario para salarios de subsistencia. Jack el Destripador, ese asesino nunca identificado que aterrorizó Londres en 1888, eligió sus víctimas entre las prostitutas más vulnerables de Whitechapel. Sus crímenes expusieron la brutal realidad de la prostitución industrial. Mujeres sin recursos, sin protección, sin esperanza, vendiendo sus cuerpos por unas monedas en callejones donde podían ser asesinadas sin que nadie las defendiera. Pero los crímenes del Destripador también revelaron las complejas redes de complicidad que sostenían el sistema. Los policías que hacían la vista gorda a cambio de favores sexuales gratuitos. Los propietarios de tugurios que cobraban alquileres exorbitantes por camas infestadas de chinches. Los magistrados que condenaban a las prostitutas por vagancia mientras frecuentaban burdeles de lujo en el West End. En París, la Belle Époque vio el surgimiento de las grandes casas de citas que atendían a la nueva burguesía industrial. El Chabanais, favorito de Eduardo VII cuando era príncipe de Gales, ofrecía habitaciones temáticas que incluían un dormitorio estilo Luis XIV y un baño de champán. La prostitución se había convertido en espectáculo, en performance teatral donde el poder económico se exhibía a través del consumo de placeres exóticos. Las trabajadoras de estas casas de lujo desarrollaron una conciencia profesional sofisticada. Se organizaron informalmente para compartir información sobre clientes peligrosos, negociar mejores condiciones, cuidar a compañeras enfermas. Algunas acumularon fortunas considerables, invirtiendo en propiedades y negocios legítimos. Pero por cada cortesana exitosa había cientos de prostitutas callejeras viviendo en la miseria. La industrialización había masificado la prostitución sin eliminar su brutalidad fundamental. Si acaso, la había intensificado. Las guerras del siglo XX revelaron la prostitución militar en toda su brutalidad industrial. Durante la Primera Guerra Mundial, todos los ejércitos beligerantes establecieron burdeles militares. La necesidad de mantener la moral de las tropas justificaba cualquier nivel de explotación sexual. Los comandantes aliados y alemanes compartían la misma lógica. Soldados sexualmente satisfechos luchaban mejor. Los burdeles militares operaban con eficiencia industrial. Las mujeres eran examinadas médicamente, catalogadas según nacionalidad y especialidades, asignadas a diferentes categorías de tropas según su rango. En el frente occidental, las maisons de tolérance seguían literalmente a los ejércitos. Cuando las tropas avanzaban, los burdeles se desmantelaban y se reconstruían en la retaguardia del nuevo frente. Era logística sexual aplicada con la misma precisión que el suministro de municiones.
Mata Hari representa el arquetipo de la intersección entre prostitución, espionaje y poder durante este periodo. Margaretha Geertruida Cele, una holandesa de clase media que se reinventó como bailarina exótica y cortesana internacional, navegó entre París, Berlín y Viena durante los años previos y durante la guerra. Su carrera ilustra tanto las posibilidades como los peligros de utilizar la sexualidad como herramienta de poder en tiempos de guerra. Mata Hari acumuló amantes en todos los niveles de la jerarquía militar y política europea. Oficiales franceses, alemanes, rusos, todos caían ante su combinación de exotismo orientalista y sofisticación europea. Cuando Francia necesitó un chivo expiatorio para sus derrotas militares, Mata Hari fue la víctima perfecta. Una mujer extranjera sexualmente promiscua, con conexiones en países enemigos. Su juicio fue una farsa. Las evidencias de espionaje inexistentes o fabricadas. Fue ejecutada no por traición, sino por representar todo lo que la sociedad burguesa temía. Una mujer que utilizaba su sexualidad para acumular poder independiente. La Segunda Guerra Mundial llevó la explotación sexual militar a niveles industriales sin precedentes. El sistema japonés de mujeres de confort esclavizó a entre 200.000 y 400.000 mujeres de Corea, China, Filipinas y otras naciones ocupadas. No eran prostitutas, sino esclavas sexuales, mantenidas en condiciones que violaban todas las normas de guerra. Los testimonios de sobrevivientes revelan un sistema de violación organizada diseñado para servir al ejército imperial japonés. Las mujeres eran transportadas como material militar, asignadas a unidades específicas, reemplazadas cuando morían o enfermaban. Los soldados recibían tickets para los burdeles militares como parte de sus raciones. Pero los japoneses no fueron los únicos. Los ejércitos alemán, soviético y aliado establecieron sus propios sistemas de prostitución militar. En Berlín, después de la caída, las tropas soviéticas violaron masivamente a mujeres alemanas. Muchas de estas mujeres, para sobrevivir, se vieron forzadas a prostituirse con los ocupantes. La industrialización de la prostitución generó también los primeros movimientos organizados para combatirla o regularla. Josephine Butler, una feminista victoriana, lideró la campaña contra las Contagious Diseases Acts en Gran Bretaña. Estas leyes permitían el arresto y examen médico forzado de cualquier mujer sospechosa de prostitución en ciudades con guarniciones militares. Butler argumentaba que estas leyes creaban una doble moral que castigaba a las mujeres mientras protegía a los hombres que las explotaban. «Es un espectáculo extraño», escribía, «ver a los hombres legislando sobre el vicio de las mujeres como si ellos mismos no tuvieran nada que ver con su creación». Su campaña conectó la prostitución con cuestiones más amplias de derechos de las mujeres, sufragio y justicia social. Butler entendía que la prostitución no podía eliminarse sin abordar las causas económicas que la alimentaban. Salarios femeninos insuficientes, falta de oportunidades educativas, ausencia de derechos legales. El movimiento abolicionista tuvo éxito parcial. Las Contagious Diseases Acts fueron derogadas, pero la prostitución continuó. Los reformadores descubrieron lo que los reguladores romanos habían aprendido siglos antes. La prohibición simplemente empuja la prostitución hacia la clandestinidad, donde es más peligrosa tanto para las trabajadoras como para la sociedad. En contraste, otros reformadores abogaban por la legalización y regulación. En Ámsterdam, el sistema de ventanas rojas se desarrolló como compromiso entre tolerancia y control. Las prostitutas podían trabajar legalmente, pero solo en áreas designadas, bajo supervisión médica, pagando impuestos. Este modelo influenció legislaciones en toda Europa. Alemania, Francia, los Países Bajos desarrollaron sistemas regulatorios que trataban la prostitución como trabajo sexual legítimo, sujeto a las mismas regulaciones que otros servicios personales. El siglo XIX y principios del XX demostraron que la prostitución moderna es inseparable de las condiciones capitalistas industriales.
La mercantilización de todo, incluyendo la intimidad humana, convirtió el sexo en otra mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda. Pero también vimos el surgimiento de nuevas formas de resistencia. Las prostitutas comenzaron a organizarse como trabajadoras, demandando mejores condiciones, protección legal, dignidad profesional. Los sindicatos de trabajadoras sexuales, aunque pequeños y frecuentemente perseguidos, establecieron precedentes que continúan hoy. Las guerras revelaron cómo el poder estatal puede militarizar la sexualidad, convirtiendo la violación y la prostitución forzada en armas de guerra. Pero también mostraron la resistencia de mujeres que, incluso en las circunstancias más extremas, mantuvieron su humanidad y dignidad. El período posterior a la Segunda Guerra Mundial vio una transformación radical en las discusiones sobre sexualidad y poder. El movimiento feminista de los años 60 y 70 colocó la prostitución en el centro de debates más amplios sobre autonomía corporal, explotación económica y liberación sexual. Los escándalos políticos de la época ilustraron cómo la prostitución continuaba intersectando con el poder en las democracias occidentales. El affaire Profumo en Gran Bretaña, donde el ministro de Guerra compartía una amante con un espía soviético, casi derribó el gobierno conservador de Harold Macmillan en 1963. Christine Keeler, la mujer en el centro del escándalo, se convirtió en símbolo de una época donde las fronteras tradicionales entre lo público y lo privado se desmoronaban. En Estados Unidos, el escándalo Watergate tuvo conexiones tangenciales con la prostitución. Algunas de las actividades de espionaje del gobierno de Nixon involucraban chantaje sexual y grabaciones comprometedoras en hoteles y burdeles de Washington, D.C. El poder presidencial se ejercía también a través del control de información sexual sobre opositores políticos. El caso de Mónica Lewinsky y Bill Clinton en los años 90 representó una evolución de estos patrones. Aunque Lewinsky no era prostituta, el escándalo reveló cómo el poder masculino continúa sexualizando y explotando a mujeres jóvenes en espacios de poder. El tratamiento mediático de Lewinsky repitió patrones centenarios de culpabilización femenina mientras se exoneraba relativamente al hombre con más poder. El feminismo desarrolló análisis sofisticados pero profundamente divididos sobre la prostitución. Las feministas radicales como Andrea Dworkin y Catherine McKinnon argumentaban que toda prostitución es violencia masculina institucionalizada. Las feministas liberales y sex positive respondían que criminalizar la prostitución victimiza doblemente a las trabajadoras sexuales. Esta división, conocida como las guerras feministas del sexo, continúa hasta hoy. Refleja tensiones más profundas sobre agencia femenina, consenso y la posibilidad de elección auténtica en sociedades patriarcales. La globalización transformó la prostitución en una industria transnacional con cadenas de suministro que cruzan continentes. El tráfico de personas para explotación sexual se convirtió en uno de los negocios criminales más lucrativos del mundo, generando decenas de miles de millones de dólares anuales. Las redes de tráfico operan con sofisticación empresarial, utilizando las mismas rutas y métodos que el tráfico de drogas y armas. Mujeres de Europa del Este son traficadas hacia Europa Occidental, asiáticas hacia Medio Oriente, africanas hacia Europa y América, latinoamericanas hacia Estados Unidos y Japón. Los gobiernos corruptos facilitan este tráfico a cambio de sobornos. En algunos países, oficiales de inmigración, policía y justicia participan directamente en las redes criminales. La prostitución forzada se convierte en diplomacia por otros medios, una forma de penetración económica y política de países poderosos en países vulnerables. El caso de las mafias rusas en los años 90 ilustra estas dinámicas. Con el colapso de la Unión Soviética, organizaciones criminales exportaron masivamente mujeres rusas y ucranianas hacia mercados occidentales. No era solo tráfico sexual, sino una forma de colonialismo criminal que explotaba la vulnerabilidad económica post-soviética. En Asia, la industrialización rápida creó enormes mercados de prostitución masculina.
las ciudades manufactureras chinas, los centros tecnológicos de India, los distritos financieros de Singapur y Hong Kong. Todos desarrollaron economías sexuales que sirven a trabajadores migrantes y élites empresariales. Tailandia desarrolló el turismo sexual como industria nacional, atrayendo millones de visitantes anuales. El gobierno tailandés, aunque oficialmente oponiéndose a la prostitución, tolera y se beneficia indirectamente de una industria que genera miles de millones en divisas extranjeras. Internet revolucionó la prostitución tanto como revolucionó todo lo demás. Las trabajadoras sexuales pioneras adoptaron la web para publicidad, screening de clientes y construcción de marcas personales independientes de proxenetas y burdeles tradicionales. Sitios como Backpage y Craigslist se convirtieron en mercados digitales masivos para servicios sexuales. Por primera vez en la historia, las prostitutas podían trabajar independientemente, controlando sus precios, horarios y condiciones. La tecnología prometía democratizar una industria tradicionalmente controlada por hombres, pero la digitalización también intensificó la explotación. La pornografía online creó expectativas sexuales cada vez más extremas que las prostitutas debían satisfacer. Las redes sociales permitieron nuevas formas de chantaje y control. La Dark Web facilitó mercados de prostitución infantil y tráfico humano, que operan más allá del alcance policial tradicional. OnlyFans y plataformas similares representan la última evolución de la prostitución digital. Las trabajadoras sexuales pueden monetizar directamente su sexualidad sin intermediarios físicos, construyendo relaciones económicas directas con consumidores globales. Consideremos la historia de Emma, una estudiante universitaria que comenzó a vender contenido sexual online para pagar sus estudios. Inicialmente parecía empoderamiento puro. Ella controlaba su contenido, establecía sus precios, mantenía su anonimato. Pero gradualmente las demandas de los suscriptores se volvieron más invasivas. Querían videos personalizados, interacciones en tiempo real, información personal. Emma descubrió que había intercambiado la explotación de proxenetas físicos por la explotación de algoritmos digitales que la empujaban hacia contenido cada vez más extremo para mantener sus ingresos. La plataforma extraía comisiones significativas, los suscriptores compartían ilegalmente su contenido. Su empoderamiento se reveló como otra forma de trabajo sexual precario. Los debates contemporáneos sobre prostitución reflejan tensiones fundamentales de nuestro tiempo. Feminismo versus libertarianismo, derechos individuales versus protección social, trabajo sexual versus explotación sexual. El modelo nórdico, desarrollado primero en Suecia, criminaliza la compra de sexo mientras despenaliza su venta. Los defensores argumentan que reduce la demanda mientras protege a las trabajadoras sexuales. Los críticos responden que simplemente empuja la industria hacia la clandestinidad, haciéndola más peligrosa. En contraste, países como Países Bajos y Alemania han legalizado completamente la prostitución, regulándola como cualquier otro servicio. Los resultados han sido mixtos. Mayor seguridad para algunas trabajadoras, pero también evidencia de incremento en tráfico humano hacia estos mercados legales. El movimiento Me Too ha complicado estos debates al revelar la prevalencia de coerción sexual en todas las industrias. Si el acoso sexual es endémico en Hollywood, Wall Street y Silicon Valley, ¿qué significa consenso en una industria construida alrededor del sexo comercial? Las trabajadoras sexuales organizadas han desarrollado sus propias posiciones políticas que trascienden las divisiones tradicionales. Demandan descriminalización total, servicios sociales sin condiciones morales, protección contra violencia y reconocimiento como trabajadoras legítimas. Organizaciones como la Red de Proyectos de Trabajadoras Sexuales argumentan que tanto la criminalización como la legalización pueden ser problemáticas si no incluyen las voces de las trabajadoras sexuales mismas. Su lema «Nada sobre nosotras sin nosotras» desafía tanto a abolicionistas como a reguladores a reconocer la agencia y expertise de quienes realmente conocen la industria desde dentro.
Después de recorrer 5 milenios de historia, ciertos patrones emergen con claridad cristalina. La prostitución ha sido una constante en todas las sociedades humanas conocidas, adaptándose a cada sistema económico, político y religioso, pero manteniendo características fundamentales. Primero, la prostitución siempre ha sido tanto síntoma como herramienta del poder patriarcal. En cada época, el control de la sexualidad femenina ha sido fundamental para mantener jerarquías sociales más amplias. Las sociedades que otorgaban más autonomía sexual a las mujeres, como ciertos períodos de la antigua Grecia o el París de la Belle Époque, también tendían a ser más igualitarias en otros aspectos. Segundo, la prostitución ha funcionado consistentemente como válvula de escape para tensiones sociales. Cuando las presiones económicas, las restricciones matrimoniales o las desigualdades de poder se volvían insostenibles, la prostitución proporcionaba un espacio donde estas tensiones podían expresarse sin desafiar fundamentalmente el orden establecido. Tercero, las élites han utilizado sistemáticamente la prostitución para sus propios fines mientras la condenaban moralmente. Desde los templos mesopotámicos hasta los escándalos políticos contemporáneos, el patrón se repite. El poder utiliza el sexo comercial para sus propios propósitos mientras estigmatiza a quienes lo proporcionan. Cuarto, las mujeres en prostitución han desarrollado consistentemente estrategias de resistencia y supervivencia. Desde las sacerdotisas babilónicas hasta las trabajadoras sexuales organizadas contemporáneas, hemos visto formar redes de apoyo mutuo, acumular recursos económicos, influir en decisiones políticas y desafiar las narrativas dominantes sobre su trabajo. Quinto, los intentos de eliminar la prostitución a través de la prohibición han fracasado universalmente. Desde los primeros decretos imperiales romanos hasta las leyes contemporáneas, la criminalización ha empujado la prostitución hacia la clandestinidad sin reducir significativamente su prevalencia. Estos patrones sugieren que la prostitución no es simplemente un problema social a ser resuelto, sino una característica estructural de sociedades organizadas alrededor de la desigualdad económica y la jerarquía de género. Mientras persistan la pobreza, la desigualdad y la mercantilización de la intimidad humana, alguna forma de prostitución persistirá también. Implicaciones modernas. Entender la historia de la prostitución es crucial para abordar éticamente sus manifestaciones contemporáneas. Los debates actuales sobre legalización, criminalización y regulación se benefician de una perspectiva histórica que revela las limitaciones y consecuencias no intencionadas de diferentes enfoques políticos. La lección histórica más clara es que las políticas sobre prostitución no pueden desarrollarse sin incluir las voces de las trabajadoras sexuales mismas. Demasiadas veces, reformadores bien intencionados han implementado políticas que empeoraron las condiciones para las mujeres que pretendían ayudar. Cualquier enfoque ético debe comenzar reconociendo que las trabajadoras sexuales son agentes morales capaces de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y vidas. Esto no significa ignorar la coerción, explotación y violencia que caracterizan muchas formas de prostitución, sino reconocer que estas injusticias no se remedian negando la agencia de quienes las experimentan. La historia también sugiere que abordar efectivamente la prostitución requiere atacar sus causas subyacentes: pobreza, desigualdad de género, falta de oportunidades económicas alternativas, violencia doméstica. Las sociedades que han reducido más exitosamente las formas más explotadoras de prostitución han sido aquellas que han expandido simultáneamente los derechos económicos y sociales de las mujeres. Finalmente, la perspectiva histórica revela la hipocresía de sociedades que condenan moralmente la prostitución mientras mantienen las condiciones que la alimentan. La verdadera reforma requiere honestidad sobre las formas en que nuestras estructuras económicas y sociales crean vulnerabilidades que pueden ser explotadas sexualmente. En 2023, en una conferencia internacional sobre derechos de las trabajadoras sexuales en Ámsterdam, una activista tailandesa toma la palabra ante una audiencia de académicos, políticos y trabajadoras sexuales de 50 países.
Su nombre es Siriporn, y su historia ilustra tanto las continuidades como las transformaciones en la relación entre prostitución y poder. Nacida en una aldea rural, Siriporn se mudó a Bangkok a los 16 años. Trabajó en condiciones difíciles que reflejaban las desigualdades económicas habituales. Pero Siriporn no permaneció víctima pasiva. Aprendió inglés de clientes extranjeros. Utilizó Internet para conectarse con otras trabajadoras sexuales globalmente. Se organizó con compañeras para mejorar condiciones de trabajo. Utilizó sus conocimientos de la industria para asesorar a organizaciones no gubernamentales y gobiernos sobre políticas más efectivas. Durante siglos, dice Siriporn a la audiencia, los poderosos han utilizado nuestros cuerpos para sus propios fines mientras nos negaban voz en las decisiones que nos afectan. Eso está cambiando. No porque los poderosos hayan desarrollado conciencia, sino porque nosotras hemos desarrollado poder. La historia nos enseña, concluye Siriporn, que el poder nunca concede nada voluntariamente. Debe ser tomado. Durante milenios, otros han contado nuestras historias. Ahora las contamos nosotras. La audiencia aplaude con admiración e incomodidad. Siriporn representa algo nuevo. Mujeres que no solo resisten la explotación, sino que reclaman autoridad intelectual sobre sus propias experiencias. Después de la conferencia, Siriporn camina por el Distrito Rojo de Ámsterdam. Ve tanto continuidades como cambios respecto a las cortesanas venecianas o las hetairas atenienses. La misma intersección de sexualidad, economía y poder, pero ahora con derechos laborales, acceso a servicios de salud y organizaciones representativas. No es utopía. Persisten el tráfico humano, coerción económica y violencia, pero por primera vez, las trabajadoras sexuales tienen voz política organizada en debates sobre su futuro. ¿Qué depara el futuro? La tecnología continuará transformando la industria con inteligencia artificial, realidad virtual y robots sexuales, pero también creará nuevas formas de explotación. El cambio climático aumentará la migración forzada, creando vulnerabilidades explotables sexualmente. Sin embargo, vemos desarrollos prometedores. El movimiento global de derechos se fortalece. Más países experimentan modelos regulatorios que priorizan seguridad sobre moralismo. Y las conversaciones públicas sobre sexualidad se vuelven más sofisticadas. La pregunta fundamental persiste. ¿Pueden las sociedades desarrollar formas de organización que no requieran explotación sistemática de los vulnerables? La historia sugiere que esto requerirá transformaciones para cambiar leyes sobre trabajo sexual,